Buenas noches a todos, bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a ver ahora el proceso de configuración de ACLs, continuando con el ejercicio de configuración segura de equipos de red. Ya anteriormente creamos los direccionamiento IP, le asignamos todo lo que son las VLANs, le definimos lo que es las contraseñas de acceso para proteger el acceso a la configuración del equipo y habilitamos el acceso por conexión SSH. Ahora vamos a definir lo que son las listas de control de acceso o las Access Control Lists, que ya me permiten implementar políticas de firewall dentro del equipo para incluso bloquear accesos a los sistemas. Existen diferentes tipos, dos tipos específicamente de ACLs que vamos a configurar, que son las ACL estándar y las ACL extendidas. O sea, aquí tenemos el equipo, la conexión de direccionamiento de las máquinas, el mapa de la red. ¿Y qué debo tener claro aquí? Las ACLs tienen como finalidad bloquear o permitir las conexiones a través de la red. Entonces, ¿permiten qué? Limitar el tráfico de red para mejorar su rendimiento, ya que se reduce la carga del tráfico innecesario en la red. Permitir controlar el flujo de mensajes de control, por ejemplo, se puede restringir la entrega de mensajes de actualización del enrutamiento si no ha habido una actualización. Proporciona un nivel de seguridad básico para el acceso a la red, ya que puede permitir que un host acceda o no a un recurso o a una red en particular. Ojo, no les voy a decir que no se puede, sí se puede. Tú puedes definir políticas ACLs aquí, bloquear accesos porque el equipo está en el borde de la comunicación, él está en la mitad y él bloquea los accesos. Pero a veces es mejor decir zapatero a sus zapatos. No le vas a poner políticas de ACLs para filtrar tráfico de pronto a todos los equipos. ¿Ya? Tú lo que haces es que comienzas a definir en los equipos específicos de borde para poner ahí políticas, particularmente hablando. Ahora, si tú quieres implementar, bueno, ya eso requiere un nivel de organización muy, digamos, valga la redundancia, muy organizado. Tú defines las ACLs en todos los flows, en todos los puntos por donde pase la comunicación. ¿Ya? Entonces, digamos que es, pues ya dependiendo de si vas a implementar defensa en profundidad o no, tengan claro que entre más controles de seguridad pongas, pues más se va a ver afectado el tráfico. Entonces, veamos cómo definir ACLs. Entonces, tenemos las ACL estándar. En las ACL estándar, normalmente solo se tiene en cuenta la IP de origen, no la IP de destino. ¿Listo? Entonces, son reglas en donde tú lo que vas a controlar son los accesos, por lo general, según esa dirección IP de origen o esa dirección IP de red, pero siempre asociado al origen de las comunicaciones. Entonces, en este caso, se define con la palabra o con el comando access list y a la ACL se le define un número. ¿Oyeron? Ese número puede estar entre 1 y 99 por lo general. Entonces, aquí definimos el número de la ACL. Remark texto es para ponerle un comentario, digamos, de explicación de la ACL. Viene la opción de permitir o denegar, en caso de que quiera permitir o bloquear algo. Puedo poner una IP de origen, pero de la red como tal, no de un equipo, sino de la red. Y defino un concepto que es el concepto de wildcard. Una wildcard, ¿qué es? Una wildcard es el inverso de la máscara de subred. Digamos que es una de las opciones de tipo wildcards. Pero la wildcard es mucho más flexible que la máscara de subred. Muy bien. Esto, señores, es una explicación de cómo se manejan las wildcards. Por lo general, la wildcard, por lo general, aunque esa no es la verdad en este caso, las wildcards son los inversos de las máscaras.
cuando queremos hablar de toda la red completa. Las máscaras de subred, si se acuerdan de sus clases de redes, se agrupan los unos binarios de un lado y los ceros binarios del otro. O sea, no puede haber unos en la mitad o ceros en la mitad en una máscara. En una máscara, no estoy hablando de la dirección IP. Y las wildcard serán el inverso, pero por defecto las wildcard pueden, y ahí sí ya digamos que viene la ventaja de usar wildcard y el por qué se crearon, permite ser un poco más flexible con las reglas. En el caso de las wildcards, lo que le dicen al sistema es, lo que esté en 0 me lo mantienes quietecito. Ese valor tiene que ser exactamente el que está definido ahí. Y lo que esté en 1 es, este valor puede cambiar. Esta es la incógnita aquí. ¿Oyeron? Entonces, aquí dicen, por ejemplo, que la IP 10.0.0.0 es las 24, siendo es las 24 el prefijo que se asocia a la máscara 255.255.255.0. ¿Por qué? Porque cada 255 son 8 unos y 8 por 3, 24. La wildcard será el inverso. Tomas 255 y le restas el valor de la máscara. Te da 0. 255 da 0, 255 da 0. 255 menos 0 te va a dar 255. O sea que la wildcard ahí sería esta. Pero una ventaja de las wildcards es que en este caso, si estamos usando esta dirección IP, le estoy diciendo, si el equipo tiene la dirección IP 10.0.0.5, le aplica la wildcard, le aplica la política, la regla que está asociada a esa conexión. ¿Por qué? Porque tiene la dirección 10, que es válida, la misma de aquí, 0, el 0, 0 también es válido. Y el último octeto, que está en 255, es el que es variable, el cambiable. O sea que aplica y la regla se aplica. Pero una ventaja de las wildcards, señores, está en el hecho de que yo puedo colocar valores intermedios o unos intermedios aquí. Ahora les explico por qué. Vamos a hacer otro ejercicio aquí, por ejemplo, el del 255, el 255, 255, 255, 240. Al tú restarle 255 a todos los valores, te queda la wildcard 0.0.0.15. 255 menos 240 me da 15. Y si la máscara es así, 255, 255, 254.0, pues la wildcard quedará 0, 0, 0, 1, 255. Como les digo, la wildcard puede ser o puede tener otros sentidos también acá. Por ejemplo, yo puedo tener una wildcard así. Vamos a copiarlo de acá arriba. Puedo tener una wildcard así. 0.0.255.0. ¿Sí? ¿Esto qué me quiere decir a mí si yo llego a poner una wildcard de esta? Sencillo. Los primeros tres, estos dos octetos deben mantenerse siempre quietos. Este también y este sí puede variar. Por ejemplo, tengo una serie de VLANs definidas en mi equipo de core. Y en todas esas VLANs, o para todas esas VLANs, que para mi ejemplo van a ser, digámoslo así, la 10.0.0.1, la 10.0.1.1, la 10.0.2.1, la 10.0.3.1 y así sucesivamente. Esas siempre van a ser las direcciones IP de ese switch en cada una de las VLANs. Entonces, si se notan y si se dan cuenta en este caso, el valor que está cambiando es el tercer octeto. Entonces, si yo defino aquí la wildcard, por ejemplo, 0.0.255.0, ¿verdad? Le estoy diciendo, en este caso, con esta IP que estoy definiendo aquí, le estoy diciendo, bueno, el 10 me lo tienes que mantener en la regla. O sea, siempre que vayas a validarme esta regla, verifica que haya un 10 aquí al comienzo, en la dirección IP. Que el segundo valor sea un 0, porque aquí hay un 0. ¿Sí?
que el tercer valor, aquí dice 255 en la wildcard, bueno, listo, ese sí puede variar. Ese puede variar, no importa, pero ese es el valor inicial, 0. Y el tercer valor no va a cambiar. Entonces, ¿con esto qué hago? Creo una regla que me amarra o que se amarra a todas las direcciones IPs que pueda tener el core como dirección IP de puerta de enlace de cada VLAN. Esa es la flexibilidad que tiene la wildcard, cosa que no me permite la máscara. O sea, yo no puedo nunca podré definir una máscara que sea 255.0.255. Eso no se puede. Porque la máscara es para definir la dirección de red y la dirección de host. Y la dirección de red tiene que estar toda al inicio. Entonces, en caso de que quisiéramos hacer algo como esto, ¿qué podemos hacer? Porque ya no estamos hablando de una segmentación de red y host. Estamos hablando de una regla de una ACL. Entonces dices, bueno, creemos un concepto nuevo, pues para darle flexibilidad a este entorno. Y no usemos la máscara, no nos amarremos a la máscara, porque si nos amarramos a la máscara, no puedo hacer esto. No puedo hacer una regla de ACL en donde el valor cambiante sea el tercer octeto o el segundo. ¿Ya? Entonces, listo, hagámosla. Y si no la quieren usar de esta manera, bueno, que usen el inverso de la máscara. Entonces, por eso se creó la wildcard, para darle flexibilidad al manejo de las configuraciones de listas de control de acceso, por ejemplo. En caso de que yo quiera implementar una regla como la que les mostré ahorita. En nuestro caso no la vamos a usar de esa manera. Vamos a usarla de la manera más común, que es invirtiendo la máscara. ¿Oyeron? Pero la wildcard surgió fue por eso, para darle más flexibilidad a las posibles reglas que yo podría escribir. Cosa que no se puede con la máscara. ¿Oyeron? Entonces, si yo voy a definir la IP de la red, pues aquí va la wildcard, que en este caso, como es una IP de red, pues ahí será el inverso de la máscara. Any es cualquier IP, cualquier equipo. Puedes definir una IP. En este caso estamos definiendo la IP de una red completa. Aquí estamos definiendo la IP de un solo computador. Entonces, por ejemplo, le decimos access list 10. Ese fue el número que se le asignó a la lista de control de acceso. Remark acceso administrativo remoto para los que vayan a administrar la red en este caso. Access list 10 permit 10.0.2.0. O sea, en este caso, esta VLAN de aquí es la VLAN del área de sistemas en este ejercicio. Y el inverso de la máscara será la wildcard en este caso. Y a lo demás le decimos deny any. Recuerden que esto se apila. Acuérdense de los proxies y del IP tables. O sea que la primera regla que se lee es esta, que dice bloquea todo. Luego dice permítele a los equipos de esta red conectarse, porque tiene el permit. Y esto pues simplemente es el comentario. Ahora, ya definí la ACL. Ahora, ¿a qué la amarro? La ACL me dice, no permitas las conexiones. Y permítela solamente a la red 10.0.2. Pero listo, permitírselo ¿para qué? No sé, ahí está la CL. Ahora vamos a ver para qué la puedes usar. Listo, entonces la vamos a usar para el acceso a la conexión de consola, a la conexión remota, a la conexión por BTY. Entonces, entras al line BTY, como hicimos ahorita, y le vas a definir un parámetro access class. Aquí está la lista de control de acceso 10, que fue el código que le asignaste aquí, y le dices in, o sea, permitir el ingreso a través de esa terminal de consola. Entonces, ¿qué estás definiendo aquí? ¿Qué equipos se pueden conectar para administrar la red de ese computador, de ese router, para administrar o para conectarse a ese router? Entonces, vamos a pasarnos al equipo
RISP, el que estamos configurando, y vamos a crearle una lista para solamente permitir que el equipo que está en la red 200, del lado izquierdo, sea el único que se pueda conectar para administrarlo a él. ¿Ya? Y a los demás no se los vamos a permitir. Vamos a configurar este equipo para que solamente esta computadora se pueda conectar por la red. Si cualquier otro de estos lo intenta o este lo intenta, no lo va a permitir. Primero entonces averigüemos cuál es la IP de esta computadora. Es la IP 200.20.15.2. Ya sabemos aquí admin, clave. Listo. Como no entré por la conexión remota, sino que entré por, ¿cómo es que se llama? Por la consola, pues me habilita acá. Entonces ahora enable. Listo. Entonces vámonos a configure terminal. Y vamos a definir la ACL. Entonces decimos access-list y le definimos, por ejemplo, el número que vamos a ponerle el 10, remark para ponerle el comentario, acceso de administrador de red, por ejemplo. Ese es el código, el nombre que le voy a poner para yo poder identificar y saber de qué trata esa ACL. ¿Sí? Entonces, esta es una ACL estándar. Entonces, ahora access list, el mismo código 10, porque este es el que identifica a la lista de control de acceso, y le vamos a habilitar el permit. ¿Hacia qué dirección IP? Hacia una sola máquina. Entonces ponemos la palabra host, indicando que es solamente un equipo y no toda la red. Entonces le definimos 200.20.15.2, que es la dirección IP del computador al que vamos a autorizar. Y después access-list 10, ahora deny any, o sea, bloqueáselo a todo el mundo. Entonces tenemos esas dos reglas: permítele a esta máquina conectarse y a las demás no les permitas conectarse. Ahora lo que hacemos es que definimos que esta ACL se la vamos a asociar al acceso remoto por terminal. Entonces, line BTY 04. Y le vamos a definir access class, el código de la ACL, y le vamos a decir que va a manipularse como reglas de entrada. O sea que deben ingresar al equipo, cualquier intento de ingreso al router. Listo. Entonces vamos a salirnos de aquí. A decirle show running config. Están los usuarios, están los permisos. Y acá arriba, bueno, aquí está el line BTY y aquí está el acceso que se le hizo a la lista de control de acceso 10, que se va a manejar como una lista de control de acceso de entrada al equipo. Y aquí están las reglas de la lista de control de acceso 10. ¿Ven? Ojo, esta regla no aplica a la consola, porque primero, pues la consola no maneja direcciones IP y segundo, no se definió para la consola. Pasemos a este equipo. Vamos al Telnet SSH Client. Vamos a poner el IP 200.20.15.1, que es el IP del equipo. La 190 era la de la otra interfaz, también era válido. Y el usuario admin. Connect, ahí está password. En este caso, pues clave.
Y listo, ya me pude conectar. Esa es la máquina correcta, ¿ya? Porque esa es la IP correcta, la que, digamos que la que se está conectando. Yo le puedo decir show AAA, aquí un poquito la ayuda, user, all, exacto. Me muestra los usuarios conectados en este caso. Aquí me está mostrando acá arriba, ¿sí? 4, el ID 4 es el del usuario actual que está conectado. Vamos a buscar a ver si aparece el nombre por aquí. Es que esto muestra mucha información. A usar show AAA, creo que es session. Ahí está, el usuario admin, ¿sí? Es el que está conectado. No me registró la dirección IP. Bueno, qué raro. Pero entonces sí se permitió la conexión. ¿Sí ven? Vamos a pasarnos a otro equipo. Vamos a pasarnos aquí al servidor. Desktop. Telnet SSH. Y lo mismo. 200.20.15.1, que es el equipo ese, el router. Admin. Connect. Y nada, no hay conexión. ¿Sí? No se permite la conexión, sencillo, porque la ACL me está filtrando y me está bloqueando ese acceso. Este equipo no tiene la IP correcta. Entonces ya le metía otra capa de seguridad más aparte del usuario. Quiere decir, limité la conexión de administración a esa máquina específica. ¿Ya ven? Ya estoy manejando con defensa en profundidad. Esto habría que hacérselo a todos los equipos de red, para que solamente desde las IPs autorizadas se puedan administrar los equipos. Esto me presentaba un dilema, o me puede presentar un dilema. Si yo soy un administrador, o digamos que las personas que se conecten a los equipos se mueven mucho por la empresa, entonces ellos, si no están en su oficina, por ejemplo, porque asociaron el IP del equipo de la oficina, si no están en su oficina no se van a poder conectar a configurar los equipos. Entonces uno puede tentarse a decir, no, ¿sabes qué? Entonces mejor quitemos esa regla y que se pueda conectar desde cualquier lado. Esa no es la solución. Habilita un acceso remoto hacia tu máquina y desde tu máquina entras a configurar el equipo. Entonces, si estás en otro lado, te sientes en la computadora, te conectas remotamente a tu equipo de manera segura, obviamente, y desde ahí te conectas al equipo de red para configurar y cambiar las políticas que le vayas a cambiar. Ya esto es simplemente sentarse y comenzar a pensar en la posible solución. Uno es ingeniero, uno tiene que ingeniárselas. Pero bajar la seguridad nunca es la respuesta. Entonces, esa es una ACL estándar. ¿Oyeron? En este caso, señores, tenemos que asociársela a reglas en donde lo que importa es la IP de origen, no la IP de destino. Porque por lo general el destino eres tú. Ahora, las ACLs extendidas, ya como su nombre lo indica, pues son más extensas, son más complejas. En este caso, tú sí puedes definir IP de origen y IP de destino. Normalmente se asocia porque tú eres el que estás en la mitad y todo el tráfico deberá pasar por ti. Entonces tú vas a comenzar a filtrar hacia tráficos que vayan hacia otros destinos distintos. Por ejemplo, las salidas a Internet. Entonces, ¿cómo se define aquí una lista de acceso extendida o una ACL extendida? En la palabra access list, el número, en este caso, el número tiene que ser por encima de 100, miren, de 100 a 199 y de 2000 a 2699. Son los códigos válidos para las ACLs. Entonces, defines permiso o denegación
el protocolo, que en este caso es el tipo de protocolo que vas a utilizar, que puede ser TCP, UDP, para las reglas de la capa de transporte, y CMP para los mensajes de control, los pines, por ejemplo, y IP, por ejemplo, o EIP, perdón, disculpen, IP, para lo que es políticas asociadas a direcciones IP específicas. Después viene la IP de origen de la solicitud, la wildcard, que es opcional. Si está entre corchetes es porque es opcional. ¿Por qué? Porque la IP de origen puede ser la IP de un computador de uno solo. La wildcard se usa cuando estamos hablando de una ID de red o de un grupo de máquinas. Operador es el tipo de operador matemático de comparación que vamos a utilizar, que puede ser EQ para el igual, GT o grand dat para mayor que, LT lower dat menor que, GE es, ¿cómo es que? Grand and equal, o sea, mayor o igual, grand or equal, perdón, mayor o igual. LE es menor o igual. La admiración es negación. Entonces, digamos que ahí tenemos para comenzar a definir reglas de comparación. Entonces, el operador sería la IP de origen, el operador particular, el puerto asociado a esa conexión. Entonces, puede ser, el puerto tiene que ser igual a 25 para el correo electrónico, por ejemplo. La IP de destino, la wildcard, el operador y el puerto de destino. Y establish, que es un parámetro para conexiones que ya fueron establecidas. Acuérdense de IP tables, cuando lo estábamos configurando. Entonces, por ejemplo, aquí dice, queremos permitir las conexiones hacia el puerto 8443, o sea, queremos permitir el tráfico web desde la red 10.0.0.1 hacia el equipo de destino, hacia cualquier lado. ¿Por qué? No hay una regla que diga que nada más se va a permitir la navegación hasta cierta dirección IP. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí, señores? Estamos permitiendo navegar en Internet, por lo menos a las aplicaciones web. El detalle es que no estamos permitiendo el DNS. O sea que no hay resolución de nombres. Y si la página va por un puerto distinto, pues no la dejan navegar. Entonces, aquí está la regla. Access List 101, permitir las conexiones vía TCP desde la red 10.0.1.0 con la wildcard 0.0.0.255. ¿Sí? Si yo quiero permitir todas las redes 10 completas, yo le digo 10.0.0.0, 0.0.255.255. Y ahí permite todas las vilas de la empresa. Any EQ, o sea, cualquier IP de destino. No hay un puerto definido de origen, así que puede ser cualquier puerto. Cualquier IP de destino, EQ, www, o sea, el 80. Quiere decir que permítele, si la IP de destino, perdón, si el puerto de destino es el 80, no importa la IP de destino. Listo, ya permitimos las salidas. Ahora las respuestas. ¿Saben? Porque si nada más permito un solo lado y no el otro, no voy a tener conexión. Por defecto, los equipos Cisco, cuando tú defines una lista de control de acceso de este tipo, automáticamente él se coloca en modo protegido. Quiere decir, lo que no esté expresamente indicado está prohibido. A diferencia de IP Tables, donde tú puedes definir cuál es la política por defecto. Acá no tienes esa opción. ¿Ya? Apenas pongas la primera regla, el firewall se coloca en modo protegido. Entonces las respuestas las vamos a controlar basado en la conexión ya establecida. ¿Por qué? Porque si voy a navegar en Internet, normalmente el que inicia la conexión soy yo. O sea que ya las respuestas se asociarán a las conexiones que ya fueron establecidas. Entonces dices aquí, Access List 102, creas otra lista, permit y inviertes. Perdón, inviertes todo. Any, aquí está la IP de destino, ahora la IP de origen es cualquiera porque esta es la respuesta.
donde el puerto sea igual a www, o sea, la web, y la IP de destino sea la red 10.0.1.0, ¿ya? Con la máscara, y en este caso definimos el established para las conexiones que ya fueron establecidas. Permítelas, ¿ya? Permite las respuestas. Entonces, unas reglas de salida y las contrarias de entrada para permitirlas con la ida y vuelta. Y luego decimos, bueno, listo, pero entonces, ¿dónde vamos a asociar cuáles van a ser ACLs de entrada y cuáles van a ser ACLs de salida? Porque eso es algo que tienen que tener claro aquí. Por dónde va a entrar la regla y por dónde va a salir, ¿ya? ¿Por qué interfaces? Entonces decimos aquí, interface gigabit Ethernet 00. Esta es la interfaz, creo que es la que va para Internet en este caso. Ahora lo validamos. Y dice IP Access Group 101. Esta es una lista de entrada a esta interfaz. Quiere decir que esta es la interfaz que está conectada hacia la red LAN. Así que las solicitudes de salidas a Internet van a entrar por esa interfaz. Y la ACL 102, la de las respuestas, va a salir por esa interfaz. Porque va a venir desde Internet y va a entrar hacia la red LAN. ¿Eh? Entonces, eso sería una regla para, en este caso, pues el router que está en el borde de la red, por ejemplo, o el switch capa 3. Por ejemplo, esa regla puede estar definida, creo que aquí, es aquí donde está definida. Porque el puerto gigabit 00 es este, ¿sí ven? Entonces, esa regla se asocia a solicitudes que vengan desde una red, esta red, es la que está permitida, y que quiera salir a Internet, entra por esta interfaz, entró por la interfaz gigabit 00. Y la respuesta viene de acá, porque se conectó con este servidor, por ejemplo, y viene de acá, y sale, y en este caso ya va para el equipo de acá la respuesta, entonces sale por esta interfaz. Y con eso uno define y controla el flujo. Por eso es que siempre se los he dicho, lo importante aquí es entender cómo va el flujo de los datos. Entonces, vamos a configurar la ACL, vamos a configurarla aquí, que este es el que estamos configurando, para permitirle a estos equipos pues salir a Internet a través de esta regla. ¿Ya? Bueno, que aquí se hace un NAT, así que se pierde la dirección IP de origen acá. ¿Oyeron? Entonces, esa ACL vamos a crearla aquí. Esa sí vamos a crearla aquí para permitir la conexión hacia Internet de esta máquina. Vamos a verificar que esta máquina tenga el servicio web habilitado. Vamos aquí a Service. Y está habilitado el servicio web. ¿Está bien? Y la IP es la 200.20.15.3. Verifiquemos el alcance. Vamos a conectarnos desde esta máquina. Desktop. En este caso, vamos a web browser. Y aquí, 200.20.15.3. Go. Y listo. Si conectó, esta es la página web que está puesta ahí en esa máquina. O sea que sí es alcanzable. Vamos a buscar la IP. Y esta es la 10.02. Vamos a configurar esta red para que esta red pueda salir hacia allá. Entonces entramos aquí a este router. Bueno, aquí no hemos definido contraseñas, así que vamos a entrar sin ningún problema. Enable. Configure terminal. Y comenzamos a definir la access list. Entonces decimos access list. Le ponemos el código 101, que fue el que definimos acá. Permit, no le puedo poner un valor inferior a 100 porque sería una ACL, digamos que estándar. ¿Bien? Y aquí vamos a definir pues conexiones vía TCP
donde la IP de origen sea la red 10.0.2.0 con la wildcard 0.0.0.255. ¿Oyeron? Que es la dirección IP de la red de esa VLAN en particular, que es la VLAN de sistemas. Muy bien. Ahora vendría el equipo de destino. Podríamos incluso aquí definir un GE para definir un puerto mayor o igual a 1024, que es el puerto de los clientes, pero a la larga, cualquier puerto superior a 1024 es el que usan los clientes, perdón. Pero a la larga, pues, es cualquier puerto. No vamos a ponerle esa restricción ahí. Entonces le decimos any, indicando cualquier dirección IP de destino. Esa es la IP de destino. Y ahora sí definimos el puerto EQ como, puedo poner 80 o puedo poner www, que es el código que le asocia al puerto 80. Listo. Ya con esa regla es suficiente. La otra regla, la del 443, es para los HTTPS. ¿Listo? Coloquémosla. ¿Por qué digo que funciona, que la podemos usar? Que no la vamos a necesitar. Porque la conexión la vamos a establecer por el puerto 80. Así que esté o no esté esa regla, eso va a funcionar. Muy bien. Ahora creamos la regla de regreso. Access-list 102 permit TCP y volteamos la cosa. Cualquier dirección IP, ¿cierto? En este caso puedo definir incluso si quiero o no el puerto. Y ahora viene la IP de destino con la wildcard. Y la opción Established, a que se filtre a las conexiones que ya fueron establecidas. ¿Dónde está? Ah, perdón, puse permite. Y repetimos lo mismo con el puerto 443 para tener la respuesta por HTTPS también. Listo. Entonces uno comienza y crea todas las ACLs aquí. Eso sí, uno tiene que sentarse y organizarlas. Porque algunas pueden asociarse a una interfaz y otras a otra interfaz. Ahora lo que vamos a definir es las interfaces que se van a amarrar para estas reglas de entrada y salida específicamente. Entonces tenemos la interface Gigabit Ethernet 0/0, que es la que va hacia la red LAN. Entonces, en este caso le decimos IP Access Group, el número de la ACL, y definimos que va a ser las solicitudes tienen que entrar por ahí. ¿Sí? O sea, que son las que vengan de la red LAN y que quieran salir hacia Internet. Incluso podría tomar la interfaz de salida de Internet, que creo que es la 2.0, y ahí también colocar las opciones invertidas, que esta sea la de salida y la otra sea la de entrada. Es entender el flujo para uno poder definir las reglas bien. Y la 102, hacerla out. ¿No? Lo que pasa si yo soy tan cerrado que cuando el equipo vaya hacia la DMZ, al servidor web de la DMZ, pues tendría que crear otra ACL para eso. Y ahí sí puedo ser específico y definir la máquina exacta a la que le voy a permitir la conexión. Perdón, la IP de destino del servidor web. Específicamente, ya no poner any, sino como destino ese servidor. Muy bien. Entonces, vamos a probar esto que acabamos de hacer. Veamos si podemos navegar en la web. Pasamos al PC1. Nos vamos al web browser. Y listo. 200.20.15.3. Listo. Estamos navegando. Si pudimos pasar, me voy aquí al small Aquí estamos navegando. ¿Listo? Esta máquina pasó la regla.
Probemos con otra máquina. Vamos para acá. Desktop. Web browser. 200.20.15.3. Nada, no navega. ¿Sí ven? No tiene permiso de salir a internet. ¿Ven? Tenemos la ACL que se está definiendo ahí en este caso. Y esta vez vamos a hacer algo aquí. Exit. Voy a coger esta regla, estas ACLs 101 y 102 y las voy a modificar. Entonces, lo primero que voy a hacer es quitarlas, quitar estas. No access list 101. Lo mismo aquí con el puerto 443. Y lo que voy a hacer ahora es que las voy a definir, pero ampliando la salida, en este caso. Es decir, aquí 0 y aquí la wildcard la voy a colocar para que los dos últimos octetos sean cambiantes. O sea, les vamos a permitir a todas las VLANs navegar en Internet. Ahora eliminamos la access list 102. Para modificarla. ¿Por qué la tengo que eliminar y no simplemente sobreescribirla? Sencillo, porque las reglas se van uniendo, o sea, se van concatenando. Entonces quiero mejor eliminar esa regla que no quiero que me restrinja la otra conexión, y la cierro y la amplío a lo que necesito. Vamos aquí, le quitamos el no, de la red 0 también, y la show running-config. Puedo incluso ponerle aquí un filtro, include access-list, por ejemplo. O sea, que tengan la palabra access-list. Y ahí me salen las reglas que acabo de configurar. ¿Sí? Aquí tenemos una que definimos, ¿se acuerdan? Para el servicio de NAT en la clase anterior, que era una ACL estándar. Y aquí están las nuevas ACL que acabamos de definir. ¿Listo? Bueno, veamos si cogió la configuración. Vamos a grabarlo bien. Volvamos al PC1. Web browser. 200.20.15.3. Go. Listo, está navegando sin ningún problema porque él sigue estando en la regla. Pasémonos al otro PC. Web browser 200.20.15.3. Go. Y ahora también puede navegar. ¿Sí? Entonces ya tú comienzas a jugar con las wildcards, comienzas a jugar con las reglas para ver qué vas a permitir y qué no vas a permitir en cuanto a las conexiones. Vamos a mostrarles un último detalle aquí, pero ya en el documento, que es el manejo de ACLs ya no por número, sino por nombre. ¿Ven? Entonces, en este caso, la sintaxis para crear una ACL por nombre es decirle IP access list, si es estándar o extendida, y el nombre de la ACL. Y cuando vas a definir el IP access group, le das el nombre y no el número de la ACL. Aquí tengo unos ejemplos. ¿Sí? Entonces, aquí creamos una IP access list extended, o sea, una IP, una extendida. Y le voy a dar por nombre DB entrada. ¿Qué es esto? Permisos para el acceso a las bases de datos.
La base de datos está en la VLAN de servidores, la 10.0.1.2 es el equipo específico de ese servidor. Entonces le decimos permit, como ya le pusimos un nombre, ya él entró aquí al modo de configuración de ACL por nombre. Por eso dice NACL. Permit TCP host. Esta dirección IP es la dirección IP del servidor web que está en la DMZ. Entonces, al host se le permite conectarse al servidor de base de datos en el puerto 3306, porque él es el servidor web. Entonces, se le permite conectarse a la base de datos. A los equipos de la red de la VLAN 10, perdón, de la VLAN 2, de la VLAN 3, de la VLAN 4, se les permite conectarse también a ese servidor de base de datos, porque esos son los equipos de los usuarios de la empresa y ellos tienen un software para conectarse a la base de datos. Pero desde la Wi-Fi, y la Wi-Fi está en esta VLAN, ¿sí? Se le bloquea cualquier conexión hacia ese servidor. O sea, olvídese, por la Wi-Fi nunca te vas a poder conectar al servidor de base de datos. Entonces, ya definiste las reglas de las conexiones entrantes al servidor de base de datos. Ojo, entrantes, en este caso, pues que vayan hacia el servidor de base de datos, desde el router. Y IP Access List Extended de salida, y ya esto vienen a ser las respuestas que vengan del servidor de base de datos. Entonces tú dices una sola regla, mírenme, permite TCP, permite las conexiones TCP desde el host 10.0.1.2, que es el servidor de base de datos, hacia cualquier otra máquina, siempre y cuando ya la conexión haya sido establecida. Con esa regla del established, miren todas las otras reglas que me estoy ahorrando. Porque estas son las que originan las conexiones. Pero ya después viene la respuesta. Entonces, listo. Si viene de aquí, ya de salida esta conexión no se permite. Así que esta regla nunca va a ser, esta conexión nunca va a ser establecida. Así que nunca se le permitirá esa respuesta. Y exit. Aquí entonces definimos una ACL para las solicitudes que vengan, que sean del router, que vayan hacia el servidor de base de datos. O sea que sería la interfaz gigabit 00. Y en este caso, estas serían instrucciones de salida. Entonces, aquí decimos, por ejemplo, mire, Interface Fast Ethernet 01, en este caso, porque estamos hablando del switch de VLAN, ese es el que están configurando aquí entonces. ¿Ya? No, perdón, pensé que estábamos configurando el router, pero están configurando el switch de VLAN. Ese es el más cercano a la red. ¿Ya? Entonces, aquí decimos IP Access Group de entrada out. O sea, lo que salga de esa interfaz, porque esta interfaz es la que conecta hacia las VLANs. Y la de salida hacia las de entrada, en este caso, de la respuesta del servidor de base de datos. Expliquemos esto un poco mejor. Muy bien, entonces estamos hablando de este equipo en esa regla. Esta red de aquí es la Gigabit Ethernet 02 en este caso, y esta es la Gigabit Ethernet 01. Voy a mirar algo en la regla. Ah, perdón, Switch VLAN, disculpen. Switch VLAN es este. ¿Ya? Entonces, Facility 01 es esta, la que va para acá. Miren, Facility 01. Vamos a minimizar esto aquí. Entonces, estamos hablando de esta conexión de aquí. Este es el servidor de base de datos. ¿Ya? Entonces, él va a recibir las conexiones que vienen de acá y que vienen de todos estos equipos. Entonces, las solicitudes que vengan de esta máquina van a llegar por aquí y van a salir por la Facility 01. Y las respuestas de este servidor hacia esa máquina van a entrar por la Facility 01. ¿Listo? Y aquí pone aquí, si se configura la ACL en el puerto Gigabit Ethernet 1.1, que es el que va hacia el switch core, en este caso te tocaría colocarlas al revés.
¿ya? Porque ya estamos hablando del el switch que va hacia, hacia la DMZ, ya para colocar otra regla particular aquí asociada a esa solicitud. Entonces, ¿uno qué hace? Uno coge el plano y comienza a ponerle las flechitas. La solicitud va para acá, o sea que sale por esta interfaz y viene la respuesta por acá, o sea que entra por esta interfaz. Eso es lo que uno tiene que hacer para poder definir cómo vas a manejar los in y los outs en las ACLs. Entonces ahí tienen un ejemplo de cómo permitir la conexión a un servidor de base de datos en este caso. Bien. Esa regla no sirve de nada ponerla porque el servidor de base de datos pues no se puede definir aquí en Packet Tracer. Entonces, este era el tema de las listas de control de acceso. En este caso, pues equipos Cisco. Entonces, ellos pueden funcionar también como firewalls en este caso. Con eso terminamos el tema de la clase de hoy y nos veríamos ya en la próxima clase.